Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y aprovechar esta belleza de tecnología. Bienvenidos a mi casa, a un rinconcito de mi casa. Igual que ustedes, estoy guardadita y creo que es lo más prudente ahorita de hacer, saber que podemos contener toda la situación a partir de estar en casa. Y en estos días, conforme avanzaba la información y la desinformación, lo primero que pensé fue, bueno, ¿en qué puedo aportar? ¿Qué puedo yo ayudar y qué creo que sea lo mejor para hacer? Y a muchos de ustedes les he compartido que cuando comienzo a estudiar humanidades, filosofía, historia, literatura, arte, me doy cuenta que todo eso que estudio está en mi corazón regresar, devolverlo. Y así en este momento también retorno, como siempre, como buscando una congruencia con ese primer inicio de poder compartir arte, literatura, historias que inspiren y experiencias que trasciendan. Entonces, creo que esta es una enorme oportunidad. Bueno, igual nos pueden ahí escribir y si tienen dudas y todo, nos van diciendo, por favor. A ver, si estamos, que salen ahí corazoncitos y todo. Muchos, algunos. Obviamente la belleza de la tecnología y la informalidad que la tecnología también nos permite, pero hacerlo también profesional, porque lo que hoy decidí y en estos días lo que voy a estar haciendo es compartiendo cosas que les sean útiles en ese tiempo que van a estar en casa. Creo que es un momento muy particular de darle la vuelta a la situación y si ya está, y ya es un hecho, que vamos a estar recogidos en casa, entonces tomar la oportunidad de estar en contacto con nosotros mismos y con los nuestros de manera cercana. Así que hoy hice una como compilación de libros que han sido favoritos en algún momento y que también me han servido mucho como por diferentes temáticas, de tal manera que sean opción de lectura en estos días. Un par de tips también a la hora de leer y de leer en casa. Si bien es un momento personal el que estamos con un libro, a veces nos aísla también de los demás. Entonces hay dos propuestas: tomar este tiempo independiente de lectura, o algo que hacía mucho con mis hijos cuando estaban más chicos, es que cada quien estaba leyendo de manera en especial algo. Entonces había un momento después de la comida que le llamábamos el té de la lectura o el momento de té de lectura. Entonces sacaba yo tés, cada quien llevaba sus tés y cada quien compartía lo que estaba leyendo. Entonces era sí leer tu libro, pero también leer el libro de los demás y no convertirse en un acto también aislado, sino en un acto de compartir. Y cuando los niños están más chiquitos, es importante que leamos con ellos, no siempre en la noche. Mi recomendación sería no siempre en la noche, porque luego se nos crea el hábito de quedarnos dormidos leyendo, porque nos sirve de arrullo, sino justo encontrar momentos en el día que sea ese espacio de lectura y que no se vuelva aburrido. Saquen galletas, tés, cafés, y cada quien puede leer incluso un pedacito del libro y compartirlo y darle, ok, vamos a darle 1 hora. Y a lo mejor al principio es un poco forzado, pero después cuando menos se dan cuenta, se puede convertir en otro tipo de convivencia. Entonces, voy a comenzar porque hice como varias selecciones. Primero, quien esté interesado en lectura más tipo ensayo, histórica y no tanto como una novela, obviamente no son todos los libros que existen, pero voy a platicarles un poquito de cada uno de tal manera que sientan si eso les llama. Entonces, Octavio Paz. Mucho escuchamos de Octavio Paz y de pronto decimos sí me acerco, no me acerco, qué leo de él, por supuesto. Los clásicos, pero este libro en particular, que son todas sus obras reunidas, pero el que yo les quiero recomendar es el que yo acabo de terminar de estudiar, que es Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. ¿Qué me gusta en particular? Independientemente de que no haya estudioso de Sor Juana que no diga que este es un libro que es un must, como dirían nuestros vecinos americanos, o un libro que no podemos dejar de leer si queremos estudiar a Sor Juana. Toda la parte previa a entrar a la vida de Sor Juana hace un recorrido por la historia de México con la grandeza de sus letras, con la poética de su narrativa, con la inteligencia aguda que acompañó la vida de Octavio Paz.
Entonces, para los que quieran leer sobre Sor Juana, también está Amado Nervo y hay muchas otras lecturas, pero creo que Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe, esta sería así como, me arranqué como de los más densos, no crean que todo me voy a ir así de heavy, pero con todo y que es una lectura como, perdonándome el término, como muy, muy culta y como muy preparada, también tiene esa calidad Octavio Paz de poderle llegar a todos. Y creo que sería una muy buena lectura para alguien que quiera entrar a algo más como literatura, más que literatura, como ensayo literario a este respecto. 2. De Malintzin. Me han preguntado muchísimo, casi ni está estudiado, ¿verdad? Me han preguntado muchísimo dónde pueden tener una fuente sobre Malintzin, y aparte ahorita les voy a decir, dentro de las actividades que voy a estar haciendo en estos días, voy a también concretarme en pláticas, en tener conversaciones con ustedes y tener pláticas específicas de algunos temas, y una de ellas va a ser Malintzin. Este libro es de Camilla Townsend, no es difícil de encontrar, no es que sea un libro complejo, por lo menos el año pasado estaba disponible prácticamente en todas las librerías. Camilla Townsend lo que es una historiadora americana y se acerca a la historia de Malintzin desde una objetividad muy especial. Nos cuenta realmente cómo debieron de haber sido las costumbres de aquella época, como para poder acercarnos a una biografía mucho más sí sutil, sí precisa, sí profunda, pero también muy objetiva, muy estudiada, y tiene una narrativa deliciosa. O sea, no es un libro que se convierte en algo súper denso, nos acompaña a lo largo de toda la conquista, pero sobre todo se centra en Malintzin. Entonces, este sería un must ahí. Ahora, me voy a algo mucho más ligero. Novelas. Por un lado, novelas como que ya tienen sus buenos años y que han sido, no son tanto clásicos, pero que son muy ágiles. 2 novelas históricas, El último judío, de Noah Gordon, y Ken Follett, Los pilares de la tierra. Ambos están situados en estas épocas medievales, esta de persecución a los judíos, pero sobre todo estos médicos que también existían en ese tiempo y todo lo que hace este personaje por salir adelante. La descripción de Noah Gordon es una joya. Son estos libros que no los quieres dejar de leer, que te acuestas y los lees, te levantas y los lees, estás cocinando y los quieres seguir leyendo. Y lo mismo, Los pilares de la tierra. A mucha gente les gusta mucho La catedral del mar también, que va sobre lo mismo, pero Ken Follett escribe antes Los pilares de la tierra. Es este mundo medieval y la importancia que tenían las catedrales, las basílicas, los priores, que eran los que estaban a cargo de las iglesias, y todo lo que acontecía en un poblado, poblado feudal, alrededor de las reliquias, y la importancia que tenía la construcción de los conventos, pero al mismo tiempo nos da detalles de la época medieval, como cómo se vestían, cómo comían, cómo se peleaban, cómo era la agresión hacia las mujeres, por ejemplo. Extraordinario libro, Ken Follett y Los pilares de la tierra. ¿Cómo van? Si tienen dudas, igual nos pueden escribir. Lo vamos a dejar grabado y lo vamos a dejar también en los stories. Lo vamos a subir después a YouTube, de tal manera que este sea material que nos sirva a todos. 2 novelas mucho más actuales. El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Este incluso se volvió una obra de teatro con Luis Gerardo Méndez, que lo hizo muy bien. Pero el libro, lo que es increíble es, imagínense escribir como un autista. Es como si estuvieras leyendo a un autista, pero los autistas no escriben. Entonces, es extraordinario lo que logra Mark Haddon, ágil, divertido y como muy retante. Después, La vida de Pi. También existe la película, que los que leímos La vida de Pi dijimos, ¿cómo van a lograr ciertas escenas en la película? Y lo hacen muy bien. Las descripciones, sobre todo de los animales, son fantásticas. Yo creo que existen pocas descripciones en la literatura, por ejemplo, sobre una hiena, como la que hace Jean Martel en este libro. Y yo creo que es como este viaje espiritual y este proceso de cambio interno. Este es un libro que, si como adulto lo quieres compartir con tus preadolescentes,
es una muy buena idea, es decir, que lo pueden leer al mismo tiempo y explicarlos. Yo me acuerdo que cuando yo lo leía, mis hijos ya querían que llegara la hora de la comida para, ¿qué más está pasando, mamá? ¿Qué más está pasando en la vida de Pi? Porque no podían creer que cómo se incendia primero el barco en el que iba lo del zoológico, que está viviendo con un tigre dentro de una barca. Entonces, Vida de Pi, de Jean Martel, sería como más actualizada. Después, dos que son muy ágiles. Para quien está esperando, yo creo que este es un libro que toda persona que quiere saber a qué dedicarse en la vida, y siempre les digo a los chavos, a los jóvenes, que no lo deben de dejar de leer, pero pues también los adultos muchas veces no sabemos a qué dedicarnos. Cartas a un joven poeta, de José María Rilke. Es un militar, joven militar que quiere ser poeta, y entonces le escribe a José María Rilke si puede o no ser poeta y que le diga si realmente ve en él una capacidad para hacerlo. Es una delicia porque es esta pregunta interna y no es que yo se los spoile, se los eche a perder, porque de cualquier manera hay que acercarse. Es muy chiquito, pero él le dice, yo no te puedo decir si puedes o no ser poeta. Lo que yo te puedo decir es que si en lo más oscuro de la noche, en ese silencio absoluto, tú te preguntas si podrías vivir sin dejar de ser poeta y tu respuesta es no, prepárate no para ser poeta, sino para cambiar toda tu vida y dedicarte a la poesía o a ser poeta. Entonces, son esas lecturas que te pueden llegar y ayudarte a provocar como ese paso a realmente dedicarte a lo que tú quieres. Este se ve muy grueso, que es Clarice Lispector, pero son sus cuentos reunidos, o sea, aquí hay cerca, no sé, a lo mejor deben de ser como unos 40, 50 cuentos o más de Clarice Lispector. Es una escritora, Clarice Lispector, brasileña, de origen ucraniano. Los brasileños le dicen la Borges brasileña o el huracán brasileño. Aguda, profunda, no sales vivo después de un cuento de Clarice, pero son cuentos muy cortitos, entonces si no quieres como una lectura larga o densa así, entonces sería como bueno que buscaran leer cuentos, y estos son unos cuentos. Ella es Bashi. ¿Qué opinas tú, Bashi? Y como ven, Juan me está ayudando con la... Hola, amor, ¿quieres saludar? No quieres saludar. Juan me está ayudando con la grabación. Ven, Bashi, tú les puedes también decir qué más cuentos leer. Ok, niños. Para los niños, saqué varios. Creo que estos de lectura muy rápida, si ustedes van al Fondo de Cultura Económica, van a ver este tipo de franjas, son las que nos ayudan a saber para qué tipo de lectores. Por ejemplo, aquí dice para los que están aprendiendo a leer, o aquí para los que empiezan a leer. Este ya debe ser para los que ya leen bien, este no es de ellos, pero esa es una forma en la que te puedes guiar. Para mí, estos autores, sobre todo Francisco Hinojosa, Alicia Molina, esta es Vivian Mansur, son fascinantes, de lectura muy rápida. De pronto queremos que los chavos tomen las lecturas a la primera y que se diviertan a la primera. Estos, por ejemplo, si estamos hablando de niños de 8 a 10 años, dependiendo qué tanto ya lean, son muy divertidos. Imagínense desde el título: La peor señora del mundo, El agujero negro, Familias familiares, divertidísimo, El surcidor del tiempo. Van a ser lecturas que si las hacen con los chavos, ustedes como adultos también las van a disfrutar, porque hay veces que hay cuentos infantiles que verdaderamente son de terror para los adultos. Entonces, Hinojosa, Molina y Vivian Mansur tienen formas de escritura muy ágiles, muy divertidas, con un humor muy especial. Y mis dos favoritas son también Lupita Alemán, que fue mi maestra de creación literaria, con La domadora de miedos. También tiene otro libro que se llama El árbol de las preguntas, y es un libro muy interesante porque toca el tema sobre la adopción, cómo viven la adopción los chavos. Y de Tamar Cohen, lo que vean de Tamar Cohen, cómprenlo y adquiéranlo y léanlo porque es muy divertido. Este se llama 5 modos para deshacerme de mi hermanito. Obviamente tiene que ver con la llegada de un hermanito a casa y de todo lo que se le ocurre en la mente al otro, desde
patear el balón hacia donde está la cuna, en fin, todo lo que pasa en la voz y en el corazón de un niño pequeño cuando nace un hermanito. Entonces, estos serían como para niños. Después vamos a hacer a lo mejor posts específicos de cada tema, pero ahorita como que quería concentrarme. Adolescentes, la historia interminable. Creo que en algún momento todos nos acercamos a la historia interminable de Michael Ende. Creo que si bien Harry Potter, bueno, por supuesto El Señor de los Anillos, etcétera, es muy atractiva en su fantasía, una de las bases para todas estas creaciones fantásticas es la historia interminable. Y por supuesto también tenemos Momo de él, que sería un buen momento de retomar Momo. ¿Qué me falta? Creo que esos son... estos de aquí ya. Y estos, ¿no? Remedios Varo. Ay, este es lindísimo para niños sobre Remedios Varo. Se llama Pintar es jugar con secretos. Y entonces te cuenta toda la vida de Remedios desde sus cuadros y lo que ella fue viviendo. Muy apegada a la biografía real de Remedios. Lo encuentran... no sé hasta dónde las librerías van a estar cerradas o van a estar abiertas. Vale la pena que se metan van a estar accesibles muchos de los libros, por ejemplo, la Biblioteca de Madrid, así como estamos teniendo diferentes accesos que se van a abrir, oportunidades de las universidades, etcétera, para tener los links accesibles. Métanse a internet para poder ver también digitalmente cuáles pueden haber. Lo encuentran en el Museo de Arte Moderno. Me imagino que a lo mejor todavía esta semana va a haber varios abiertos. Creo que otra de las formas que iban a existir de compras es que creo que van a seguir estas nuevas formas como Rapid y todos esos que puedes pedir, incluso que te compren el libro y te lo traen. Si te metes y pones otros o que estás buscando, pueden elegirlos. Les hice una variedad de diferentes precios. Estos de los niños son muy, muy accesibles. Ya obviamente los gordos de Octavio Paz o de Clarice Lispector, sobre todo de la editorial Ciruela, son mucho más caros, pero son prácticamente una inversión. Y, estos dos, bueno, que ya van varias veces que se los estoy posteando, obviamente estoy leyendo y releyendo, A la sombra del ángel, que es la historia de Antonieta Rivas Mercado, y nos regala justamente también... todo lo cómo fue ese inicio de siglo, ¿no? Ese inicio hacia 1900 y cómo se vivía ese tiempo del porfiriato, pero sobre todo la historia de esta mujer. Una de las lecturas que me gustaría compartir con ustedes es justamente esta, es decir, yo seguirla leyendo y decirles a lo mejor en qué fecha podemos hacer como una especie de book club, de club de libro, quienes se animen a leer a Catherine Blair y A la sombra del ángel. Podemos hacer una especie de diálogo también sobre este libro. Y el otro, que es una novela corta, creo que también para los adolescentes y a los adultos. Fue un bestseller hace 2 años, es el primer libro de la autora. Ella se llama Annabelle Pitcher y se llama Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Es una voz muy fresca. Está hecha como si la estuviera narrando un niño, me parece que son 8 años o 10 años que tiene, y muere su hermana en un atentado. Y lo que está sobre la chimenea son las cenizas de la hermana. No se los estoy spoileando, eso se sabe desde la primera página. Pero es todo el manejo del hermano frente a ese atentado y que vive ahí, lo que vive con los papás, y cómo después no lo dejan tratar con musulmanes, y entonces quién está siendo el agresor. Un libro que creo que en estos tiempos es muy valioso leer porque tiene una mirada muy valiente de poder salir de la idea del sistema y de siempre estar entre víctimas y victimarios, y de una muy fácil lectura también. Y por último, estos están en inglés, pero también los encuentran en español. Esto tendría que ir o va un poquito más hacia el trabajo de autoayuda y también son ensayos. Las 13 madres, las 13 originales madres clan o las 13 madres clan originales, es sobre el proceso del trabajo de la luna. Es una recopilación de Jamie Sams sobre
el sagrado femenino, sobre estas lunas, y es una narración por mes. En cada luna llena es una característica o un arquetipo diferente de mujer. Por ejemplo, en el mes 6 es la cuentacuentos, la storyteller. ¿Y qué significa tener esa medicina de la storyteller? Se los digo porque el mes 6 es mi cumpleaños. Estás llena como de basuritas. El mes 6 es mi cumpleaños, y entonces lo del storyteller desde hace algunos años me lo compartió Elena Felgueres, mi amiga, y aquí te puedes encontrar como esos distintos arquetipos que tienen que ver más con el sagrado femenino para los que le interese. Y Daring Greatly, que es de Brené Brown, ella incluso tiene un TED Talk muy importante, y en Netflix pueden encontrar también la narración sobre lo que significa Daring Greatly, que es atreverse grandemente. Esto habla sobre la vulnerabilidad, y quería cerrar con este libro porque ahorita nos sentimos vulnerables. Mantenemos nuestra mente en el punto donde queremos estar lo más alineados posible, en la mejor de las intenciones, y esa también sería mi recomendación, tratar de no enfermarnos también de miedo y de psicosis, pero la realidad es que cuando algo a nivel mundial nos impacta de esta forma, se convierte en vulnerable. Nos hacemos vulnerables, y Brené Brown maneja la vulnerabilidad desde el espacio más hermoso en que lo podemos vivir, que es utilizarlo a nuestro favor, porque realmente quien se atreve a ser vulnerable, se atreve a ser sí mismo, a tirar la máscara que no le sirve y a mostrarse al mundo como es. Y las sorpresas detrás de la vulnerabilidad son inmensas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Les deseo que en estos días puedan hacer rutinas que cambien la forma de percibir este aparente entierro. El humor es importante, y rutinas como levantarse y lo primero tratar de hacer ejercicios en casa. Voy a estarles compartiendo también desde los licuados para subir el sistema inmunológico. ¿A quién sigo haciendo yoga desde hace muchos años? Justamente en casa, porque no me da tiempo de salir al gimnasio y regresar. Meditaciones, compartir todo lo que artistas, museos y diferentes centros nos están regalando para poder estar en casa, y sobre todo tener la oportunidad de convivir entre nosotros, de volvernos a mirar a los ojos, de platicar honestamente y desde el corazón, poder hablar sí lo que nos preocupa, pero también tener la inteligencia puesta en retornar a lo que estos momentos nos van a regalar también. Aprovechemos la pausa que el universo ahorita nos está poniendo y demos lo mejor de nosotros. Por mi parte, el próximo lunes, les voy a ir avisando en las redes qué más vamos a hacer, pero el próximo lunes a esta hora me voy a conectar para platicar justamente de Malin Singh. Sé que quieren saber mucho de ella. Voy a hacer recorridos en la antropología contando su vida, pero me gustaría sentarme a hablar con ustedes un ratito sobre qué es esto de la igualdad en el mundo prehispánico y cuáles son las verdades de Malin Singh. Esto va a ser el próximo lunes 23. E igualmente, qué libros vamos a estar leyendo y cuáles podemos compartir. Y estoy trabajando de manera importante con todo mi equipo de digital y de redes y demás para ver cómo podemos continuar nosotros estando cerca de ustedes, pero con la prudencia que este momento amerita. No creemos pánico, pero seamos inteligentes y seamos muy prudentes de realmente resguardarnos para estar mucho más pronto de lo que nos imaginamos afuera, disfrutando de estar en ese contacto social, pero ahorita es el contacto con lo íntimo. Disfruten los libros. Si tienen dudas, escríbanme, por favor. Con todo gusto voy a estar contestándoles lo más pronto que pueda. Y agradezco muchísimo su presencia, agradezco la tecnología. Gracias, amor, por ayudarme a compartir esto con ustedes. Gracias a todas las niñas de redes que me ayudan. Les dejo muchos besos que a distancia no hacen daño y un abrazo cálido también. Bonita tarde para todos.